Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Hola, buenas tardes. Les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Saludo con mucho gusto dándole la más cordial bienvenida al conductor de este espacio, Pablo Serrano Álvarez. Pablo, qué gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, amigos Radio Escuchas, buenas tardes. La simbiosis de los poderes políticos y religioso del virreinato se convirtió en un reto para los actores sociales del México independiente. Las disputas ideológicas sobre la soberanía y el poderío social y económico de la Iglesia fueron inevitables en la construcción del Estado Nacional. Hoy hablaremos con nuestra invitada Marta García Ugarte sobre su más reciente libro, Poder Político y Religioso, México siglo XIX, publicado en 2 tomos por Miguel Ángel Porrúa y la UNAM. Nuestra invitada es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son Historia Social, Política y Regional. Es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y catedrática en la misma institución en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Es especialista en Historia de Querétaro, Liberalismo e Iglesia Católica en México, temas sobre los que ha publicado numerosos textos como La guerrilla en las regiones de México, siglo XX, El Colegio de Michoacán, y eso también salió por el Ciesas, y Los rostros del conservadurismo mexicano, Ciesas 2005, de los que es coautora. Sus libros son Génesis del Porvenir, Sociedad Política en Querétaro, 1913-1940, Hacendados y Rancheros Queretanos, 1780-1920, y Los Pequeños Nómadas de la Ciudad. Antes de comenzar, le invitamos a que exprese su opinión, sus dudas, al correo electrónico mexicoysushistoriadores@gmail.com. Se lo repito, mexicoysushistoriadores@gmail.com. También, por supuesto, a los teléfonos de Radio Ciudadana 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que tenemos libros para usted y en esta ocasión se trata de Lírica y Dramática en la Independencia Nacional, de Armando de María y Campos, para quienes nos llamen y nos proporcionen sus comentarios y preguntas. Pablo, bienvenido, adelante. Gracias, Sandra. Amigos, amigas, estoy re emocionado por tener aquí a mi amiga y colega Marta García Ugarte. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablo. Gracias por invitarme. Gracias, Sandra. Qué gusto estar acá. Doble emoción, porque además ha publicado un libro maravilloso, mi amiga Marta, quiero decirles, que se llama Poder Político y Religioso, México siglo XIX, que le llevó un poco más de 10 años de investigación. Son 2 tomos maravillosos publicados por Miguel Ángel Porrúa, por la UNAM. Se nos olvidó en la presentación decir que también son coautores Indosoc y el Congreso de la Cámara de Diputados. Este libro es un recuento de cómo estaba la situación del poder político y religioso en el siglo XIX, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál es la línea de investigación que recorre todo este siglo? Porque además el estudio de la Iglesia, pues últimamente en la historiografía está como en cachos, ¿no? Así es. Y además creo que los sistemas de premiación para compensar los salarios nos han hecho un poquito de daño y entonces no dedicamos mucho tiempo a las obras. Tienen que salir, ¿no? Claro. Y a esta le fui publicando, pero me aguanté, ¿no? Por la cantidad de archivos que había que revisar para poder contar una historia nueva. Solo consultando archivos puedes dar una visión diferente. Que tu consulta de archivos es impresionante, desde el Archivo Vaticano, el Archivo General de la Nación, los archivos de los estados. Exacto. Es una maravilla.
Y la otra, los archivos de Condomex, caso ahora, y el archivo particular del obispo Labastida. Así es. Entonces fue muy interesante, ¿no? Y sí, la idea era ver qué pasaba en el siglo XIX, en esta relación de conservadores, liberales, moderados, católicos, y distinguir las voces, ¿no? Así es. Para que no, porque se ha hecho una historia, si es desde los liberales, pues condenando a los conservadores, pero también hay una nueva historia ahora, que desde los conservadores, pero atacando a los liberales, y no, yo creo que son todos en búsqueda del proyecto de nación que consideraban, ¿no? Claro. Y son admirables, ¿eh? Todos. El título es revelador de que el poder político pertenece finalmente al poder religioso, sobre todo en este tránsito de finales del 18 a muy entrado el 19. Así es. Ese es el pleito, ¿no? Ese es el pleito, y también en el libro también se destaca mucho la polémica o las dificultades entre la tradición y la modernidad. Así es. Cómo salir de los valores del periodo del virreinato y cómo construir una nación y cómo construir ciudadanos. Así es. Y entonces ese esfuerzo que lo hacen primero los federalistas y los liberales, ¿no? Y bueno, y la pugna de los conservadores por tener otro tipo de proyecto. Claro. Pero es admirable, ¿eh? Tú estudias a la Iglesia como institución, pero sobre todo a los actores. Así es. O sea, los individuos que conforman esa iglesia y que actúan dentro de la historia de México, ¿no? En esta construcción que es el siglo XIX. Así es, incluso es muy bonita la historia, bueno, a veces trágica, ¿no? Pero poder ver cómo en el siglo XIX, y como él también voy a un paréntesis, como también he estudiado algo del siglo XX, entonces pude ver cómo en el siglo XIX, de 1825, digamos, hasta la Revolución Mexicana, son las parroquias. Los pueblos en realidad son las parroquias y los curas párrocos están, en cuanto desliz, conflicto hay, ahí están involucrados, ¿no? Y prácticamente hasta el triunfo liberal del 67, cuando empiezan a ponerse los jueces civiles, que empiezan a disputarles el poder de una manera brutal, ¿no? Porque si antes era la iglesia la que controlaba los nacimientos, los muertos y los matrimonios, después va a ser el registro civil. Y entonces el juez adquiere un poder y la iglesia se va deteriorando, ¿no? Además se va deteriorando por todo lo que pasaron. Y entonces es muy interesante ver, me acordé mucho de Elena Garro, con los recuerdos del porvenir, que el pueblo es un actor más. Bueno, aquí la parroquia es un actor más, ¿no? Y entonces es muy interesante esa parte de la... Claro, porque los párrocos y las iglesias de los pueblos están en todos los problemas sociales de todo el siglo. Y lo viven, además forman parte de los movimientos. Entonces hay parroquias que son conservadoras, o más bien adeptas al partido conservador, y entonces ahí tienes que los liberales entraban, deshacían, salían, volvían a entrar, y hay parroquias muy disputadas, hay otras menos. Y bueno, en el 56, sí, 57, 58, cuando empieza la guerra de reforma, el arzobispo de México, don Lázaro de la Garza, decía no, los curas no están involucrados. Y entonces el jefe militar de la Sierra Gorda le manda a decir cuáles estaban, fulanitos, sutanitos, eran un montón. Y eran un montón en todos lados, metidos en la revuelta, ¿no? Marta, tú aterrizas una cuestión fundamental que es la microhistoria del poder político de la Iglesia durante el siglo XIX. He ahí la importancia, amigas y amigos, de este libro, de este importante libro, ¿no? Porque eso no había sido abordado así. No, y lo interesante es que tienes, en el libro, tiene las voces mayores, ¿no? Los obispos, los presidentes, los militares, ¿no? Y parece que en nuestro país no nos gustan los gobiernos débiles, ¿ah? Y ni más que débiles, diría moderados. No nos gustan. Entonces, todo gobierno moderado se fracasa. Y así pasa en el siglo XIX, ¿no? Herrera fracasa porque es un hombre moderado, porque trata de conciliar con tirios y troyanos, ¿no? Y no se puede. Marta, el padre Hidalgo, el padre Morelos, por eso fueron populares, por esta estructura de la iglesia. En parte, lo que pasa es que tienes
Hidalgo no tanto, a mí, bueno, sí, es el padre de la patria, ¿no? No voy a despotricar contra eso, sino pero que a mí el que más no está en el libro, porque el libro empieza en 1825, cuando ya la estructura formal del Estado mexicano en sus relaciones con la Iglesia, pero me fascina Morelos. Morelos es impresionante porque era un hombre bien formado y disputaba en teología con el que va a ser su enemigo, que es el obispo de Oaxaca, Bergoz y Jordán. Y me reía porque Bergoz y Jordán, cuando están desaforando, diría yo, era quitándole las vestiduras clericales a Morelos para poderlo fusilar, lloraba, digo, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Porque fue un pleito feroz entre Bergoza y Morelos. Eso yo te lo preguntaba porque finalmente esa estructura de relaciones personales entre el párroco y los párrocos, los obispos, los arzobispos, etcétera, tienen una relación directa con la gente. Así es. Saben de sus problemas, de sus demandas, etcétera. Y bueno, el padre de la patria en Morelos inician el siglo con esa expresión, digámoslo así. Así es. E incluso como es interesante porque ya desde cuando las reformas borbónicas, el abad Iqueipo, que fue obispo electo, nunca tomó posesión del obispado, porque nunca fue ratificado. Él le decía al rey, cuidado con los párrocos. Son los que más, es el contacto directo, los mediadores entre usted y la población. Fíjate. Y luego, porque el deseo del gobierno mexicano de tener el patronato para poder nombrar los párrocos. ¿Te imaginas tener esa pléyade de párrocos al servicio del gobierno y de la ideología liberal? Fantástico, ¿verdad? Bueno, y este choque entre, a partir de 1824 que viene la Constitución y que viene ya un enfrentamiento Iglesia-Estado, ¿esa relación cómo se da, Marta? Sí, es muy interesante porque desde el 21, con la independencia, hay varias cartas del último obispo, el último obispo novohispano, aunque era criollo, el de Puebla, el obispo de Puebla, que él decía que cuando todas estas discusiones sobre el patronato en el Congreso, que dicen, no vamos a pedir permiso a Roma, es derecho de la nación. La nación puede ejercerlo sin tener que consultar. Claro, allá en Roma prácticamente cortaron la comunicación, que ni la tenían con el representante de México. Pero en última instancia la fuerza, decía Vázquez, que no debería de olvidar la nación que le debía la independencia a la Iglesia. Eso es impresionante, dicho en 1826. Pero además, Pablo, que esto es lo más interesante todavía, la Iglesia, por las distancias con Roma, se había liberado del control de la Santa Sede. Entonces hay un proyecto muy claro desde 1825 de formar una Iglesia nacional mexicana, no, sin romper con Roma. Porque Roma se siguió usando como un escudo, pero con independencia, con autonomía, autónomos del Estado y autónomos de la Santa Sede. Iglesia mexicana. Es un proyecto muy bonito y muy interesante porque además está imbuido de liberalismo. Como decía el secretario de Estado del Vaticano cuando mandan al delegado apostólico en la época de Maximiliano, en las instrucciones, le dice, por eso venía así asustado, ¿verdad? Dice, usted tenga cuidado con todos. Ahí todos son liberales. Ahí todos están a favor de reformas. Uno más despacio, uno más rápido, pero todos quieren reforma. Entonces esta estructura permitía como una independencia de la Iglesia. De hecho, la independencia del Estado se plantea desde entonces. No la pueden plantear abiertamente porque Roma nunca la autoriza, ¿no? Pero la plantean. Y sobre todo la independencia de Roma. Esto se va a romper muy pronto. Ya en el 34, después de la primera reforma liberal, ahí ya se dan cuenta de que no, pero no son ultramontanos. Si no consolidan un proyecto de una Iglesia nacional, decía uno de los obispos más interesantes de esta primera etapa, el obispo Portugal de Michoacán, decía, imagínense qué beneficio para el Estado tener una iglesia como la anglicana. Pero nosotros no podemos caer en eso, nos empobreceríamos. Esto es lindo, ¿no? Es una visión muy clara. Y después de ese fracaso de establecer una iglesia mexicana, ¿qué pasó?
Después de ese fracaso viene la unión del ejército con la iglesia, y es una coyuntura que se da en el 34 muy fuerte, y a partir de ahí ejército e iglesia van a caminar juntos en contra de las reformas liberales. A mí me sorprende la energía de los liberales, Pablo, porque los otros continuamente están... claro, que fueron unos persistentes. Como decía ya en la guerra de reforma, decía la Bastida, que es el líder realmente del Partido Conservador en el nombre completo para que el auditorio... Pelacio Antonio de la Bastida y Dávalos, que fue obispo de Puebla en el 55, en el 56 muy prontito lo expulsan del país, porque Comonfort se da cuenta que no tiene ahí un obispo. Es el obispo de obispos, digamos, es del el 19, líder, claro. Es el líder. Bueno, hasta Benito Juárez le escribe en esa época. Fíjate. Sí, o sea, tenía relaciones con todos. Era un hombre, un gran negociador, ¿no? Y además con una personalidad muy fuerte, y tenía el control de la sociedad, y todos estaban pidiéndole opinión a la Bastida. Ya de obispo de Puebla no hizo nada, pero como político tenía todo en sus manos. Pero y un grupo de obispos, ¿no?, que eran como que los líderes de esta jerarquía. Es ahí, bueno, el arzobispo de México, Lázaro de la Garza, de esta primera reforma, ¿verdad? Digo, de la segunda. Lázaro de la Garza, que era un hombre, un gran canonista, pero perdía muy pronto la paciencia, no se podía dialogar con él, y por otra parte no tenía la agudeza de pensamiento que tenía la Bastida, y el otro amigo, hermano, íntimo, decía la Bastida, que era Clemente de Jesús Munguía, obispo de otro Michoacán. famosísimo. Otro famosísimo, pero yo me quedo con la Bastida. Claro. Vamos a una pequeña pausa, Marta. Sandra. Claro que sí, Pablo, pues recordarle al público que está escuchando México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana en el 670 de amplitud modulada y en www.radiociudadana.imer.gov.mx. Los teléfonos para que nos exprese sus comentarios, sus dudas, son 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo para quien nos siga al interior de la República Mexicana, y esta es 01800-670-1680. Gracias, Sandra. Amigos, llámenos. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, porque es un libro, créanme, que va a dejar huella en la historiografía mexicana. Bueno, entonces después viene el enfrentamiento con los liberales. Pero estos obispos, yo veo, Marta, que en pensamiento y acción son como liberales. No son tan conservadores. No. Son tradicionalistas. Por eso hay que distinguir tradición de conservadores. Eso es bueno. Sí, porque si no haces un desorden y no los identificas, ¿no? Son apegados a la tradición eclesiástica, y eso lo limita. Pero no son conservadores. Cuando están negociando la aceptación del trono por Maximiliano, el gran gestor ahí es la Bastida, ¿no? Y lo que es los otros que estaban también conservadores lo criticaban y decían que era un reaccionario, y él se indignaba. ¿Cómo voy a ser un reaccionario, verdad? Claro. Él no se sentía, y no lo era. Era un hombre liberal, moderno, pero apegado a la tradición. Y de todos los obispos fue el más moderno, y el más inteligente, ¿verdad? El más inteligente, incluso ya... Y guapo, además, dijiste aquí en este mismo programa hace un par de años. Guapo. Honestamente, muy guapo. Era un criollo, ¿no? Un criollo muy atractivo. Marta, ¿qué negociaban con los políticos? Bueno, primero, ellos siempre defendieron la prevalencia de la Iglesia, ¿no? Pero también estaban preocupados por un proyecto de nación, ¿eh? Sí, entonces, claro, tenía su propio proyecto. Su propio proyecto, y era una nación fuerte. Más al estilo, sí, liberal también. Claro, no querían tolerancia religiosa, que es el punto de quiebre, ¿no? De un partido, de una democracia, digamos, ¿no? Sí. Si tú no tienes tolerancia, nada funciona, ¿no? Claro. Y entonces ellos no querían la tolerancia, pero sí querían un país moderno, un país productivo. Es más, la Bastida tiene una cantidad de proyectos en Michoacán, antes de ser obispo de Puebla. Se mete en el negocio de la seda, es presidente de la Asamblea Departamental, claro, en la República Centralista. Promueve fíjate que su pensamiento de la Bastida yo lo vinculo mucho con José María Morelos, que por cierto hoy es un aniversario de su natalicio. Así es. Pero a nivel de pensamiento son como gente de avanzada, con una doctrina
muy fuerte. Muy fuerte. Y con deseos de convertir a la nación mexicana en una nación feliz en todos los aspectos. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, así es. Y además moderna, que México no tuviera nada que desear y que siempre saliera en el primer lugar a nivel internacional. Claro. A veces él viajaba, cuando lo expulsaron y viajó por el mundo, decía que diéramos en México por tener las instituciones de Inglaterra, ¿no? Claro. Pero pues sí, no era el tiempo y la Bastida es un líder en el complejo de obispos. En 1855, bueno, 56, Comonfort toma posesión porque Juan Álvarez se asusta, toma posesión el 11 de diciembre de 56 y el 12 estalla la revuelta de Zacapastla en Puebla. Y en el transcurso de la guerra, claro, el obispo dialoga con todos, ¿verdad? Con los militares levantados, regaña a su cura de Zacapastla, ¿no? El padre García Ortega, pero al final de cuentas la cosa está pues muy caliente en Puebla, y toma la medida, se podía haber ido y se queda, se queda con los poblanos, que eso fue un exitazo, ¿no? Y empieza a negociar con Comonfort. Pero entonces Comonfort se da cuenta, siempre se piensa que porque dijo un discurso, un sermón en una iglesia, yo pienso que eso es banal. Incluso se da el decreto, ¿verdad?, de expropiación de los bienes de la intervención, de los bienes de la iglesia en Puebla, pero tampoco eso es lo grave, sino que se da cuenta Comonfort que está con un líder, que enfrenta a un líder. La iglesia, mira, uno de los grandes problemas del Partido Conservador, y eso queda clarísimo en el libro, en las distintas etapas, es que no tiene estadistas. Tiene buenos empleados, pero no tienen un hombre que vea más allá y que dirija la acción. Y la Bastida era ese hombre. No podía ser presidente, ¿verdad? No. Entonces, imagínate. Pero hubiera sido un excelente. ¿Y cómo veían esta dinámica los políticos? Bueno, mencionas a Comonfort, pero otros políticos de la época, se les respetaba, se les negociaba. Se les respetaba. Cuando en el 56 lo expulsa Comonfort, él sale, pero quiere llevarse a su familia, a sus hermanas, ¿no? Y le dice al que es su administrador, le dice, por favor, lleve a mis hermanas a Veracruz y que tomen el barco para La Habana y La Habana para Roma, ¿no? Y si tienes problema, habla con Ocampo, y si no, con Gutiérrez Mora. O sea que hay una relación estrecha hasta cierto punto. Acuérdate que Ocampo estudia en el seminario de Morelia, y cuando Ocampo es gobernador, la Bastida es presidente de la Asamblea Departamental. Se va, ¿verdad? Se va porque dice, yo fui electo por un tipo de gobierno republicano central y no por este liberalismo federal, ¿no? Claro. Y además habían decretado la intervención de los bienes de la iglesia, Portugal había protestado, dice, no me puedo quedar, ¿no? Y Ocampo casi lo obliga, porque era muy respetado, era un honor tener a la Bastida ahí, ¿no? Claro. Y entonces ya nunca tuvo malas relaciones con los liberales. Incluso en esa época, con el que sí tiene una pugna muy fuerte es con Ezequiel Montes. Ahí perdió el obispo la Bastida en ese entonces, perdió la tranquilidad y la capacidad de negociar que tenía. Y después de la expulsión de la Bastida, ¿qué pasa con esta estructura de obispos? ¿Qué hacen? Porque pues el líder se va. El líder se va y entonces se nota. Ese es porque todo Clemente de Jesús Munguía es un hombre que escribe mucho, todos lo respetaban, él mismo la Bastida, pero no es un hombre práctico y no es un hombre político. Y para cambiar las cosas se necesita el pensamiento, era claro, claridad de ideas, pero también la capacidad de mover las cosas, ¿no? Al punto que cuando se da el golpe a la Constitución por Ignacio Comonfort y todo el grupo Solari y demás, y se arrepiente Comonfort, ¿verdad? Porque de un presidente, un puesto tan honorífico, pasaba un vulgar revolucionario, ¿no? Así es. Entonces se arrepiente y en ese momento escogen a Zulaga y Zulaga ya tiene a los conservadores a las puertas de la ciudad. Todos, el arzobispo de México, Clemente de Jesús Munguía, todos felices, creían que ya era el fin de sus males y que empezaba una era de paz y bienestar, ¿no? Y la Bastida dice, no, es una gota de agua en un incendio. Claro. Eso no sirve. Además, nunca confió en Zulaga. Y precisamente una de las partes de la historia que no se había trabajado, Pablo, es la guerra de reforma, pero vista desde los conservadores.
Porque claro, los historiadores dicen, bueno, véase a Vigil, México a través de los siglos, el cuarto volumen, ¿no? Pero la mirada de Vigil es la mirada liberal. Sí te cuenta los hechos conservadores, pero desde la mirada liberal, ¿no? Claro. Y entonces los archivos conservadores te van explicando cuáles son los problemas de las fuerzas conservadoras, de los grupos conservadores, y vas viendo sus grandes limitaciones. Es por lo que dice la Bastida a finales del 58, para noviembre del 58, no podemos ganar. No vamos a ganar. Estamos perdiendo vidas, pero sí, radicalmente, la gente nos estamos matando. Necesitamos una intervención extranjera y una monarquía. Ahí se consolida el proyecto. Bueno. Que se venía discutiendo desde 1840. Y después vienen los franceses. Fíjate que eso es una de las partes más interesantes de la obra. Sí, veo los capítulos, por eso también te lo pregunto, ¿no? Sí, es de las partes más interesantes, porque cuando ellos planean... Perdón, porque se visualiza en la historiografía de los conservadores como los que trajeron a Maximiliano, fueron a Europa, bla, 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 hicieron, ahora sí que lo propio, ¿no? Sí. Pero ¿quiénes eran? Sí. ¿De dónde venían? Sí. Luego algunos, pues tenían estas relaciones con la iglesia, ¿no? Tan profundas. Bueno, de hecho, cuando están en Roma, en 1861, bueno, en 60, un poquito antes de la derrota, Miramón nombra a la Bastida representante ante la Santa Sede. Fíjate. Y entonces, pero la Bastida no va para ser representante, la Bastida va para gestionar el imperio. Y esto es lo más interesante del momento, porque él convence a Pío IX de que estimule a Maximiliano a aceptar la corona, que le ofrece ese puñado de notables mexicanos, ¿no? ¿Cuál sería, y esto me lo vas a responder después de la pausa, la postura en este mismo sentido que tomaron estos señores párrocos que estaban ahí en sus parroquias conviviendo con la sociedad? Porque estamos hablando de un gran personaje como es la Bastida. Así es. Como fueron otros obispos, como fueron otros conservadores. Pero tu obra justamente aterriza en eso, en esa vinculación tan estrecha en los pueblos. ¿Qué postura asumieron ante eso, no? Y ahorita volvemos. Sandra. Así es, Pablo, pues estamos completamente en vivo hoy aquí en Radio Ciudadana con México y sus historiadores. Y por supuesto les recordamos que tenemos el libro Lírica y Dramática en la Independencia Nacional de Armando de María y Campos, para quienes nos llamen y nos proporcionen sus comentarios y preguntas sobre el tema del día de hoy. Vamos a una pausa, volvemos. México y sus historiadores. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos comenzando con Marta García Ugarte sobre el poder político y religioso en el México del siglo XIX. Le recuerdo los teléfonos para que se comunique: 5604-8229, 5604-7926, y nuestra alada sin costo es 01800-670-1680. Gracias, Sandra. Bueno, dos anuncios. O el primero, que el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos un foro académico, ya saben ustedes, en el INER en San Ángel, con el tema de los 100 años del Plan de San Luis Potosí, que convocó a la insurrección armada el 20 de noviembre por parte del señor Francisco I. Madero. Y bueno, tenemos un cartel de historiadores muy interesante, como es Santiago Portilla, Josefina MacGregor y Bernardo Ibarrola, que hablarán de los vericuetos del Plan de San Luis. No olvide, la cita es el próximo miércoles 6 a las 6 de la tarde, allá en el INER, en Plaza del Carmen 27, o Francisco I. Madero número 1, como ustedes prefieran, en San Ángel. Y otro segundo anuncio, pues que el INER está participando en el desafío de la historia, que es organizado por las estaciones de Radio IMER, y que pasa a partir de las 12 del día en varias estaciones del IMER, que es un programa de concursos, donde se aprende, se juega, y además, ¿qué creen? Pues que divulgamos la historia. Pero además que los concursantes, ahorita están las eliminatorias, van a llegar al ganarse un coche
una super pantalla y una supercomputadora al final del concurso, y ahí estamos participando el INERM con mi presencia, así es que escúchenlo a partir de las 12 del día de todos los sábados. Ahí lo conducen Ricardo Jiménez y Boni Perete. Marta, mi respuesta, ¿qué pasó con los obispos y los párrocos en este tránsito para traer a Maximiliano? Porque su apoyo era fundamental. Sí, pero hay algo, antes de comentarte esto de los pueblos y demás, que los conservadores, bueno, la Bastida, piensan que se va a formar un gobierno conservador, con un presidente conservador, y que apoyado por el ejército conservador, y que ellos son los que van a dirigir la intervención. ¿Sí? Esa es la idea primigenia. Esta es la idea. Con esto llega la intervención francesa a México, con este proyecto. Y por eso se hace todo, el padre Miranda hace todo un esfuerzo, pero la desgracia es tremenda. Solo hay 2.500 militares conservadores, y Zuluaga no lo quieren. Miramón se fue desde el 60, ¿no? Entonces realmente no tienen quien dirija. Miramón era como un líder importante para ellos, ¿no? No, el que era el líder, como dice Sierra es genial en su libro, ¿cómo es? Juárez y su tiempo. Juárez y su tiempo. En esa obra dice algo muy bonito, porque el general Osoyo se muere en junio del 58, empezando la guerra, y dice Sierra que lo lloraron en todos los cuarteles. Fíjate. Era el guapo, era el inteligente, era el estadista. Si no, los conservadores tuvieron mala suerte, porque no era Miramón, era Osoyo. Porque bueno, en la historiografía, destaca Miramón, ¿no? Sí, porque es el que quedó, pero en realidad era Osoyo. Osoyo era el gran hombre, y habría que hacer una biografía de Osoyo, porque era increíble el tipo, ¿no? Pero se muere y ya, ¿verdad? Pero entonces, al fracasarles el proyecto, de que no hay gobierno conservador y tampoco hay militares, y los militares franceses hacen a un lado estas fuerzas, les estorbaban, porque sí eran fundamentalistas, ¿no? Eran muy radicales en su conservadurismo, ¿no? Y entonces se va solo a la Francia, y es la única vez que la Bastida dice: nos falló, nos van a decir traidores. Y también lo dice el padre Miranda. Esto no nos lo esperábamos. Y se decepciona y se va. Incluso la Bastida es el que dice que hay que seguir con el proyecto, porque ante el fracaso decían, bueno, que se vayan y imponemos una dictadura. Y le dice la Bastida: no, sigamos con el proyecto. Si ya invertimos tanto, no nos echemos para atrás, no volvamos a las mismas. Las dictaduras nunca han funcionado. Y entonces se sigue, ¿no? Ahora, los pueblos. Es muy interesante, porque los pueblos va a depender muchísimo, uno, de los párrocos, que hay también párrocos muy liberales, pero también, por otra parte, los mismos pueblos empiezan a gestionar por la cuestión de las tierras, la afectación de la ley de desamortización. Entonces, esos son factores que van interviniendo, ¿verdad? Entonces tienes pueblos profundamente liberales y tienes pueblos profundamente conservadores. Además, los pueblos guardan un resentimiento profundo. Hay un pueblo que, cuando la Bastida en el 72 quiere ir a visitar, en visita pastoral, el pueblo dice: usted aquí no viene, porque cuando usted fue regente, quemaron este pueblo y usted es responsable. Increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble, la gente vivía las cosas, ¿no? Y sí, están divididos, así como, digámoslo, así como los políticos y los militares estaban divididos, la población también. Claro. Hay poblaciones muy aguerridas. Veracruz. Veracruz, cuando los obispos... Y al mismo tiempo 61, no hay enfrentamientos entre pueblos. Claro, además por las tierras. Claro. Por las tierras, por el agua, en los ese caminos. momento es tierras, ¿no? Es tierras, se pelean continuamente, ¿no? Entre unos pueblos y otros. Incluso cuando están los liberales en un pueblo, entonces varios pueblos van a fortalecer a los circundantes, porque la idea es ir arrasando a los pueblos, ¿no? Pero y pueblos parroquias, ¿verdad? Porque donde no hay parroquia, no hay tranquilidad, por decirlo así, ¿no? La parroquia es un organismo vivo,
¿no? En este es momento. Un centro ahí de cosas. ¿No? Es donde se vive la vida comunitaria. Las haciendas, los ranchos, ¿qué pasa con ellos? También. Lo que pasa que tienes un periodo de la hacienda que viene en continua decaimiento, ¿no? Uh-huh. Esto va a empezar una recuperación tremenda en 1867. Claro. Pero además los hacendados también tienen de todo tipo, liberales, conservadores, moderados. Uh-huh. Tienen de todo. Igual que se da entre los militares, que tienen de los dos tipos, uh-huh, igual a nivel social. Es una pugna y una disputa a nivel social, Pablo. No está solo aquí. Aquí están las ideas, pero en el pueblo, bueno, en Michoacán, por eso sacan a Clemente de Jesús Munguía de Michoacán, que se me alborota, además yo creo que no veía el daño que estaba haciendo, porque incitaba a la guerra, incitaba a la insurrección. Ah, sí. Sí, Clemente Jesús Munguía, sí, la Bastida no. La Bastida organizaba la guerra. Claro, organizaba y pensaba. Y decía, ahora tienen que ir sobre San Luis Potosí, ahora tienen que... Oye, Marta, estamos hablando de un México... guerrero. Sí, claro, en una guerra civil. Terrible. Terrible. Además, una guerra civil por la conciencia, por el proyecto de nación. Exacto. Y qué dura, de la década de los 20 hasta los 70. Porque todavía en los 70, en la República Restaurada, todavía hay problemas. Hay bandas. Sí. Los caminos están cerrados, están deshechos. Y aparte esta guerra entre conservadores y liberales que me imagino que a nivel de pueblo no pasó tan fácil. No, y además te digo, pasaba por el medio, ¿ah? Y había pueblos que un día eran conservadores y el día siguiente eran liberales, o viceversa. Pero era por sobrevivencia, ¿no? Claro. Pero había algunos que no modificaban. Preferían irse a las montañas, como decían, al cerro, ¿no? Y abandonaban los pueblos. Luego viene el proceso de reconstrucción, que es muy bonito también, Pablo. Cuando regresa el obispo Labastida en el 71, pues ya es otro México. ¿En qué condiciones regresa? Porque después de irse don Maximiliano... No se va más. Ahí me decía un amigo que decía cosas muy feas de la Bastilla, decía yo, no, es que Maximiliano no fue su amigo. Pero el 5 de febrero de 1867 se van las últimas tropas francesas con Bazaine en la cabeza. Ese día sale la Bastida de México también. ¿Por segunda vez? Por segunda vez. No está expulsado, pero sabe que si la agarran lo van a despellejar, ¿verdad? Y Maximiliano trata de evitar que se vaya a la Bastida. ¿Maximiliano se apoyaba en la Bastida? No lo quería. Pero ya en ese momento, no lo quería, se le hicieron la lucha los obispos. Pero ya en ese momento, bueno, la Bastida es el gran gestor de la monarquía. Y por la Bastida le dobla las manos hasta los que no querían. Munguía, Pedro Espinosa, no querían, porque ellos sentían que era lastimar la soberanía de la nación. Pero como el Papa lo aprueba y lo impulsa a la Bastida, mira, todos agacharon la cabeza. No, es que el señor mandaba. Y mandó hasta que se muere. Al punto que cuando se muere en 1891, la iglesia se desmorona, Pablo. 20 años después de que se va. Él que se va con... Dijiste que se fue en 1800. En el 67 sale el 5 de febrero. Y llega a Roma, pero ya no llega a Roma como en 1856. Cuando llega a Roma en 1856, llega con todos los proyectos en la mano, bajo el brazo. Y bajo el brazo. En el 67 es un obispo derrotado. Derrotado por parte de la Iglesia y derrotado en su proyecto político. Y en Roma se está organizando el Vaticano I. Que ahora decimos primero, pero el Vaticano, ¿no? El Concilio Vaticano. La Bastida dices que vuelve en 71. Porque esa es otra historia muy bonita. Que en pleno juarismo. Pero es que Juárez no era anticlerical, ni era radical. O Campos. ¿A poco? No, Juárez no. Y entonces Juárez está en el lecho de muerte y hay un señor que no localicé nunca su nombre. Y mira que lo busqué, ni modo. El señor Morera. El señor Morera es íntimo amigo de Juárez. Y se hace toda una política orquestada por la Bastida para decir que porque se da una ley de amnistía, pero en esa no tiene a los que participaron directamente en la guerra y en la regencia, ergo la Bastida. Y entonces él promueve a todos sus amigos para que empiecen a pulsar y que él tiene que regresar. Él les dice que tiene que regresar, que ella no aguanta Europa. Y entonces el señor Morera le dice que tenga paciencia, que ya estuvo hablando con el presidente. Y Juárez
le dice que tenga paciencia, que Juárez le manda a decir que tuviera paciencia. ¿Se te cuenta? Y entonces tiene paciencia, y antes, en el 71, la autoridad... Se nos desmorona el Juárez anticlerical. No, pero es que, mira, es la historia que se ha contado mal. Era un hombre con una gran conciencia. Eso sí. Y además era un gran dirigente, era un estadista. Y tenía gente que es lo que, donde distingue si es un estadista o no. El tipo de equipo. Un estadista quiere gente inteligente, no se siente mediocre, quiere gente brillante, más que él, porque cuanto más brille su equipo, más va a brillar él. Claro. Y entonces en este momento Juárez tiene gente muy brillante. Los Lerdo de Tejada, Ocampo, Iglesias, Ramírez, y sigamos, Ortega, Prieto. Hay una playa de... No, la generación liberal, ¿no? Claro. Pero, y de estos tienes moderados y radicales. Juárez era moderado. Claro. Bueno, entonces la Bastida... Regresa en el 71. Regresa en el 71. ¿Y cuál es la relación? Calladito. Calladito y se veía bien padre. Sí, calladito. Como decimos ahora. Y se reunían. Y decían los canónigos, vamos a cantar el Te Deum. Nada de bulla. Nada. Y viene uno por uno a verme a mi casa. Además ya no tiene palacio. Tiene una casa particular. Claro. ¿Y se nos muere Juárez en 72? En el 72, y entonces sube Sebastián, y ahí Sebastián Lerdo de Tejada va a hacer elevar al rango constitucional la ley de reforma, y va, por otra parte, a promover la educación, y va a expulsar gente religiosa, entre ellos el secretario particular. Y allí es la gran genialidad de la Bastida, Pablo. Y eso es lo que voy a trabajar después. Este libro termina entonces en 78, cuando se muere Pío IX. Pero no abordo esta parte, porque la voy a retomar. Y esta es la parte donde la Bastida en el 74, cuando se elevan a rango constitucional las leyes de reforma, hacen una carta pastoral ahí que no le escribe él, le escribe el obispo de Querétaro, pero él hace un proyecto. Y dice, aquí el problema es que los católicos están al margen del poder. Y necesitan entrar al poder, porque si no, ¿quién va a hablar en nombre de nosotros? ¿Qué es el gran problema que sucede después? No, eso es lo interesante. Esa es la historia porque no han ido a los archivos los historiadores. Y entonces él hace un esquema, un compromiso escrito bien breve, en donde los católicos que quieren trabajar en la política, porque acuérdate que a nivel internacional la Santa Sede está diciendo, bueno, el pontífice, que todavía no se ha muerto, Pío no, nada de política, aléjense, los liberales son el diablo, ¿no? Y entonces él hace un compromiso. Y entonces yo, Marta Eugenia García, me comprometo a intervenir y hacer todo lo posible porque se publiquen leyes favorables a la Iglesia, en la medida de lo posible. Y con eso, en la medida de lo posible, era que si no hacías nada, no pasaba nada. No te podían excomulgar, y de esa manera los mantenía unidos al clero, pero al mismo tiempo participando. Y es por lo que puse aquí al final, ¿no? No pudieron controlar que participaran como ciudadanos mexicanos. Y después dije, me habré equivocado. Y no, estuve revisando la correspondencia que le llega a los hermanos Vicente Riva Palacio y a su papá, hermano, el padre e hijo, y es impresionante. En el 77 los reportes de que no aguantan las campañas, ellos dicen conservadores, eso lo tengo que aclarar, me parece que son los católicos. Es que después se transforman en eso, en católicos activos y además con que hacen la acción social. Y no, aquí en este momento la acción política. Antes de la clara? Clarísima, Pablo, clarísima. Y eran las cartas. Incluso hay una, que me parece que está loco, pero bueno, que dice, Porfirio Díaz ya hizo un pacto con la Iglesia y vamos a tener una conciliación. Eso se dice en la historiografía. En 77, pero se dice después. Pero esto ya desde antes de que asuma el poder. Y además en las regiones están tomando los puestos los católicos. Por eso hay un artículo muy bonito de Alan May. Claro, él no tiene la información esta, no se la vamos a pasar. Pero la cosa es... Que escuche nuestro programa grabado en la página iner.gov.mx. Exacto, le vamos a decir, porque él dice que en el porfiriato los liberales eran conservadores o los conservadores eran liberales. Porque hay una mezcolanza, que están los católicos. Triunfa la idea. Después va a venir otro problema. El asunto es que por eso lo corté ahí en el 78, porque cuando se muere el Papa Pío IX, la Bastida se siente libre, Pablo. Libre de toda atadura.
Se suelta el moño. Bueno, danos un avance. ¿Qué pasa en la década de los 80 con este gran personaje? Con este gran concilia con Díaz. Claro, y es el representante pontificio. Y entonces publica las encíclicas que le convienen, las que no. Entonces, es un hombre muy, muy personal. Bueno, en todo esto, Marta, tú haces una historia general del poder político y religioso del siglo XIX, pero todo gira en función de la Bastida. Es el gran líder sí, religioso. Además dura muchos años, del 55, Pablo, hasta el 91. Y mira, te voy a decir, León XIII, el Papa León XIII, quería celebrar el famoso concilio plenario latinoamericano desde los 80. Y la Bastida le dijo, no. Y con la Bastida, todos los obispos del país, no. Se muere la Bastida en el 91. Además, otra cosa, no delegados apostólicos. Nada. Y no hay delegados apostólicos. La primera visita apostólica es en 1896, 5 años después de muerto la Bastida. Y había tenido tanto control que se empieza a desmembrar. Eso lo vamos a platicar el 14 de octubre, ¿no? Y es muy interesante este momento, porque cuando los obispos pierden, porque son los obispos formados en Roma, el Papa manda a su delegado. Y el delegado apostólico es el que dicta la política. Y ahí sí son ultramontanos los obispos. En su propio beneficio, no es una generación como la del 19, las dos generaciones del 19 o 3 son brillantes. La de que empieza en 1895 y ya entra al siglo XX, es una jerarquía muy bien formada, todos son profesionistas, pero no tienen la fuerza que tenían los otros, doctrinaria incluso, ¿no? Entonces, esos son los que nos van a llevar a la guerra cristera. Claro. Marta. Pero ya nos salimos de la estructura de la Iglesia durante este periodo que tú manejas, que es buena parte del siglo XIX, ¿qué pasa con ella? Porque están en el jalengue que los párrocos y que los obispos y que los liberales, los conservadores, todo este pensamiento, la Bastida de por medio, pero ¿qué pasa con la estructura institucional de la Iglesia? Bueno, la estructura se quiebra. Después de la guerra y todas estas cosas, la estructura se quiebra, ¿no? Por eso era necesario reconstruir. Infuncional, porque además después con las leyes de reforma les dan la desamortización y tal. Y la nacionalización. Pero ahí viene la recomposición, es lenta, pero es efectiva. Te digo, por una parte que los católicos toman el poder y la otra es negociar con los compradores de bienes. Y una iglesia que no tenía recursos empieza a ser muy rica. Porque empieza a negociar y la gente le empieza a dar a adquirir las propiedades con tranquilidad de conciencia. Ya las tenían, pero con tranquilidad, ¿no? ¿Y qué pasa con el espíritu católico? El espíritu católico, la devoción y todo eso. Todo esto, además es una etapa muy interesante, incluso porque la Bastida, no todos son iguales, Pablo, porque además desde 1870 hay una gran difusión del protestantismo en México. Así es. Y que en el Bacanat y tal que llega, ¿no? Exacto. Y en el arzobispado de México, 2 canónigos, bueno, el canónigo Aguas y el padre Palacio se convierten al protestantismo. Y entonces veían en llegar el canónigo de la catedral, que en aquella época los canónigos eran canónigos. Ahora son unos señores, ¿verdad? Claro. Entonces tenían un gran respeto, ¿no? Y bueno, y hablaba y convertía a la gente. Y entonces tienes una gran... Todo de 1877 a finales del Porfiriato, tienes la gran polémica entre las escuelas protestantes, metodistas sobre todo, la escuela oficial y la escuela católica. Todo el mundo se disputaba la educación. Había escuelas, pero que nadie enseñaba bien, excepto el gobierno, ¿no? Así es. Porque la iglesia a rezar y persignarse, ¿no? Que es el gran error. Y entonces tratan de hacer esa reforma. Empieza con la Bastida y el siguiente arzobispo también, de hacer una reforma de la educación católica. Así es. Y pues, no se logra del todo, ¿no? Bueno, el poder religioso finalmente influye en el curso político de los pueblos y las comunidades. Así es. ¿Y qué pasa con los indígenas? Los indígenas acuérdate que están indignados con el liberalismo. Así es. Por la ley de desamortización. Y se afilian con la iglesia. Y se afilian con los hacendados que se sienten lastimados, con los militares que están lastimados, con la iglesia, ¿no? Y hay entre eso los liberales, ¿qué hacían, Marta? Igual. Porque ya después de que se establecen,
¿no?, que acasan el poder político, pues es una lucha frontal. Pero al mismo tiempo empiezan, y esto va a ser la labor del porfiriato, a titular las propiedades indígenas de forma individual. En mi hipótesis es que en Querétaro no hubo revolución porque la gente tenía su propiedad privada y seguía habiendo la propiedad comunal. No se destruyó del todo la propiedad comunal. La que sí se destruyó fue la propiedad de los municipios, porque es la que también afectó la ley de desamortización, ¿no? Entonces hacen alianzas. Por eso cada vez que venía una ley contra la iglesia y sus bienes, afectaba a los hacendados y afectaba a los indígenas. Y entonces las pugnas son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Algo que te quería contar, que no me lo vas a preguntar, es cómo se logra un cambio de mentalidad en la gente. Porque antes, si tocabas a la iglesia, me tocabas a mí, ¿verdad? Así es. Estás tocando a Dios, ¿cómo te atreves, verdad? Entonces, ¿cómo van a cambiarlo? Bueno, por las leyes, pero además, Pablo, es un proyecto que ya te invité, lo voy a retomar, los catecismos políticos. Así es. Los catecismos políticos era, ¿cómo aprendimos? Es más, si yo le pregunto a ella, o a ti, bueno, a mí, los principios de la Iglesia Católica, repetimos el catecismo de Ripalda, que es del siglo XVI o XVII, ¿no? Bueno, igual. Y quién sabe si ya me acuerdo, pero bueno. Preguntas y respuestas. Y preguntas y respuestas. Así es. Y así se distribuye. Y el más bonito, el catecismo político más bonito, es el de Nicolás Pizarro, que se pone como libro de texto en la preparatoria. Entonces, es una belleza eso. Oye, Marta, pero además de esto de los catecismos, los párrocos con la palabra, los sermones y los sermones cotidianos, y véngase, venga, pues movilizaban a la sociedad, Marta. Así es. Bueno, y ya con el plan de Tustepec, venían volados a avisar que ahí venían las fuerzas de Porfirio Díaz o venían las fuerzas contrarias, ¿no? Pero la gente está... ¿Esa estructura se rompe con la revolución? Desde antes un poco. Después del triunfo del 67. Incluso ya con la revolución la parroquia no tiene la fuerza que por lo menos que tenía, ¿no? Ahora, hoy es un problema el mundo parroquial, porque la parroquia era la comunidad cristiana. Así es, sí. Y ya no existe la parroquia. Bueno, sí existe, pero no tiene la fuerza de antes. Marta, y a nivel urbano en esa época, ¿qué pasaba? Igual. O sea, el centro, ahora, por excelencia, era la parroquia. Aquí para la fiesta, para todo. Las diócesis, la cabecera diocesana son importantísimas, ¿verdad? Que son las capitales, ¿no? Sí. Pero lo que es interesante en las ciudades, Pablo, el gran impacto lo tiene la ley de desamortización. Porque parece mentira, pero todos vivían en casas de la iglesia. Todos, políticos, canónigos, curas, artesanos, en casas de los conventos. La ley de desamortización que afecta a esto es impresionante porque la gente adquiere estas casas. Sí. Y entonces, en ese momento, si el canónigo la compra, la libera, pues, y también el cura, ¿por qué yo no, verdad? Claro. Y esas son las condenas. Bueno, se hicieron fortunas en el inicio del porfiriato. Así es. Con la adquisición de tierras que venían de la iglesia, ¿no? Así es. De los grandes personajes, los administradores incluso de las monjas. Pero las casas urbanas, Pablo. Marta. Eso es impresionante. Nos queda un minuto. ¿Qué pasa con las órdenes religiosas en este Desaparecen. De plano. Y en el 71, porque hay una gran persecución, hay una prohibición a que se junten, las mujeres las sacan, también los hombres, y en el 71, como a los 3 meses de llegar, me parece que es el periódico, no me acuerdo cuál de los periódicos, creo que el siglo XIX, ataca la Bastilla, y ya llegó a ponernos otra vez las monjas y los frailes. Y empieza la creación otra vez, y lo logran. Claro. Hay una gran reproducción de la vida religiosa femenina y masculina en México. Claro. Marta, a partir del 77. ¿Cuándo se presenta Poder Político y Religioso México siglo XIX, publicado por Porroa, UNAM, Indosoc y Congreso? El 2 de diciembre en lo que es Carso. Allá en Chimalistac, Federico Gamboa, que además es padrísimo. Además van a estar ustedes en un sitio padrísimo que rememora esta obra.
Así es. Marta, felicidades por el libro y estaremos en la presentación. Gracias. Amigos, amigas, muchas gracias. Sandra, hasta pronto. Hasta pronto, Pablo. Y bueno, quienes ganaron el libro son Karina Rosas, Fernando Román, Mauricio Gutiérrez y Armando Sánchez, que podrán recogerlo en las instalaciones del INERM, que ya seguramente les dieron vía telefónica. Entonces esperamos que vayan para allá, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esta es una producción de Radio Ciudadana 660 de amplitud modulada. En el enlace y la coordinación INERM, Salvador Castro. En la operación técnica, José Luis Centeno. Soy Sandra Vázquez. Pablo Serrano también ya se despide de ustedes. Las invitamos a que continúen en esta frecuencia. A continuación, música de los pueblos del mundo. Hasta pronto. Marta, tú aterrizas una cuestión fundamental que es la microhistoria del poder político de la Iglesia durante el siglo XIX. He ahí la importancia, amigas y amigos, de este libro, de este importante libro, ¿no? Porque eso no había sido abordado así. No, y lo interesante es que tienes, en el libro, tienes las voces mayores, ¿no? Los obispos, los presidentes, los militares, ¿no? Y parece que en nuestro país no nos gustan los gobiernos débiles, ¿ah? Y ni más que débiles, diría moderados. No nos gustan. Entonces, todo gobierno moderado se fracasa. Y así pasa en el siglo XIX, ¿no? Que Herrera fracasa, porque es un hombre moderado, porque trata de conciliar con tirios y troyanos, ¿no? Y no se puede. Marta, el padre Hidalgo, el padre Morelos, por eso fueron populares, por esta estructura de la Iglesia. En parte, lo que pasa que tienes Hidalgo no tanto, a mí, bueno, sí, es el padre de la patria, ¿no? No voy a despotricar contra eso, sino pero que a mí el que más no está en el libro, porque el libro empieza en 1825, cuando ya la estructura formal del Estado mexicano en sus relaciones con la Iglesia, pero me fascina Morelos. Morelos es impresionante porque era un hombre bien formado y disputaba en teología con el que va a ser su enemigo, que es el obispo de Oaxaca, Bergoz y Jordán. Y me reía porque Bergoz y Jordán, cuando están desaforando, diría yo, era quitándole las vestiduras clericales a Morelos para poderlo fusilar, lloraba de lágrimas de cocodrilo, porque fue un pleito feroz entre Bergoza y Morelos. Eso yo te lo preguntaba porque finalmente esa estructura de relaciones personales entre el párroco y los párrocos, los obispos, los arzobispos, etcétera, está como en cachos, ¿no? Así es. Y además creo que los sistemas de premiación para compensar los salarios nos han hecho un poquito de daño y entonces no dedicamos mucho tiempo a las obras, tienen que salir, ¿no? Y a esto le fui publicando, pero me aguanté, ¿no? Por la cantidad de archivos que había que revisar para poder contar una historia nueva. Solo consultando archivos puedes dar una visión diferente. Que tu consulta de archivos es impresionante, desde el Archivo Vaticano, el Archivo General de la Nación, los archivos de los estados. Es una maravilla. Y la otra, los archivos de Condomex, caso ahora, y el archivo particular del obispo Labastida. Así es. Entonces fue muy interesante, ¿no? Y sí, la idea era ver qué pasaba en el siglo XIX en esta relación de conservadores, liberales, moderados, católicos, y distinguir las voces, ¿no? Así es. Para que no, porque se ha hecho una historia así desde los liberales, pues condenando a los conservadores, pero también hay una nueva historia ahora, que desde los conservadores, pero atacando a los liberales, y no, yo creo que son todos en búsqueda del proyecto de nación que consideraban, ¿no? Claro. Y son admirables, ¿eh? Todos. El título es revelador de que el poder político pertenece finalmente al poder religioso, sobre todo en este tránsito de finales del 18 a muy entrado el 19. Así es. Ese es el pleito, ¿no? Ese es el pleito, y también en el libro también se destaca mucho la polémica
o las dificultades entre la tradición y la modernidad. Así es. Cómo salir de los valores del periodo del virreinato y cómo construir una nación y cómo construir ciudadanos. Así es. Y entonces ese esfuerzo que lo hacen primero los federalistas y los liberales, ¿no? Y bueno, y la pugna de los conservadores por tener otro tipo de proyecto. Claro. Pero es admirable, ¿eh? Tú estudias a la Iglesia como institución, pero sobre todo a los actores. Turismo Mexicano, Ciesas 2005, de los que es coautora. Sus libros son Génesis del Porvenir, Sociedad Política en Querétaro, 1913-1940, Hacendados y Rancheros Queretanos, 1780-1920, y Los Pequeños Nómadas de la Ciudad. Antes de comenzar, le invitamos a que exprese su opinión, sus dudas, al correo electrónico mexicoysushistoriadores@gmail.com. Se lo repito, mexicoysushistoriadores@gmail.com. También, por supuesto, a los teléfonos de Radio Ciudadana 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que tenemos libros para usted, y en esta ocasión se trata de Lírica y Dramática en la Independencia Nacional, de Armando de María y Campos, para quienes nos llamen y nos proporcionen sus comentarios y preguntas. Pablo, bienvenido, adelante. Gracias, Sandra. Amigos, amigas, estoy re emocionado por tener aquí a mi amiga y colega Marta García Ugarte. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablo. Gracias por invitarme. Gracias, Sandra. Qué gusto estar acá. Doble emoción, porque además ha publicado un libro maravilloso, mi amiga Marta, quiero decirles, que se llama Poder Político y Religioso, México siglo XIX, que le llevó un poco más de 10 años de investigación. Son 2 tomos maravillosos publicados por Miguel Ángel Porrúa, por la UNAM. Se nos olvidó en la presentación decir que también son coautores Indosoc y el Congreso de la Cámara de Diputados. Este libro es un recuento de cómo estaba la situación del poder político y religioso en el siglo XIX, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál es la línea de investigación que recorre todo este siglo? Porque además el estudio de la Iglesia, pues últimamente en la historia, así es. O sea, los individuos que conforman esa Iglesia y que actúan dentro de la historia de México, ¿no? En esta construcción que es el siglo XIX. Así es, incluso es muy bonita la historia, bueno, es trágica, ¿no? Pero poder ver cómo en el siglo XIX, y como yo también voy a un paréntesis, como también he estudiado algo del siglo XX, entonces pude ver cómo en el siglo XIX, de 1825, digamos, hasta la Revolución Mexicana, son las parroquias. Los pueblos en realidad son las parroquias y los curas párrocos están, en cuanto desliz, conflicto hay, ahí están involucrados, ¿no? Y prácticamente hasta el triunfo liberal del 67, cuando empiezan a ponerse los jueces civiles, que empiezan a disputarles el poder de una manera brutal, ¿no? Porque si antes era la Iglesia la que controlaba los nacimientos, los muertos y los matrimonios, después va a ser el registro civil. Y entonces el juez adquiere un poder y la Iglesia se va deteriorando, ¿no? Además se va deteriorando por todo lo que pasaron. Y entonces es muy interesante ver, me acordé mucho de Elena Garro, con los recuerdos del porvenir, que el pueblo es un actor más. Bueno, aquí la parroquia es un actor más, ¿no? Y entonces es muy interesante esa parte de la... Claro, porque los párrocos y las iglesias de los pueblos están en todos los problemas sociales de todo el siglo. Y lo viven, además forman parte de los movimientos. Entonces hay parroquias que son conservadoras, o más bien adeptas al partido conservador, y entonces ahí tienes que los liberales entraban, deshacían, salían, volvían a entrar, y hay parroquias muy disputadas, hay otras menos. Y bueno, en el 56, sí, 57, 58, cuando empieza la guerra de reforma, el arzobispo de México, don Lázaro de la Garza, decía no, los curas no están involucrados. Y entonces el jefe militar de la Sierra Gorda le manda a decir cuáles estaban, fulanito, sutanito, eran un montón. Y eran un montón en todos lados.
metidos en las revueltas. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Hola, buenas tardes. Les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Saludo con mucho gusto dándole la más cordial bienvenida al conductor de este espacio, Pablo Serrano Álvarez. Pablo, qué gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, amigos Radio Escuchas, buenas tardes. La simbiosis de los poderes políticos y religiosos del virreinato se convirtió en un reto para los actores sociales del México independiente. Las disputas ideológicas sobre la soberanía y el poderío social y económico de la Iglesia fueron inevitables en la construcción del Estado Nacional. Hoy hablaremos con nuestra invitada Marta García Ugarte sobre su más reciente libro, Poder Político y Religioso, México siglo XIX, publicado en 2 tomos por Miguel Ángel Porrúa y la UNAM. Nuestra invitada es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son Historia Social, Política y Regional. Es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y catedrática en la misma institución en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Es especialista en Historia de Querétaro, Liberalismo e Iglesia Católica en México, temas sobre los que ha publicado numerosos textos como La guerrilla en las regiones de México, siglo XX, El Colegio de Michoacán, y eso también salió por el CIESAS, y Los rostros del conservadurismo